lo planteábamos al principio, llegó diciembre y hay un reclamo sostenido en el último tiempo de distintas organizaciones sociales pidiendo no solamente lo que sea ayuda por fin de año, sino además la llegada de algunos planes nacionales, planes que se reclamaron también durante la gestión de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, y ahora se sostienen. Hubo acuerdos, conversaciones con el gobierno nacional que finalmente termina acordando y girando más fondos a las organizaciones, algo además que el propio gobierno nacional criticaba de la gestión anterior. Por eso digo, no nos olvidemos, ¿no?, de algunas incongruencias de la gestión anterior y de esta. Es una continuidad en algunas cuestiones. Sí. No, innegable, ¿no? Más allá de las posturas políticas, más allá de la grieta, ¿no? Donde los malos y terribles están de un lado y donde los malos y terribles están del otro. Es así. Y no, está bien. Bueno, pero es la libertad de pensar, bárbaro, genial. Bueno, planteábamos esto, relativamente tranquilo el tema de los reclamos, pero se sostiene. Estamos con Eduardo Del Monte, de la Corriente Clasista y Combativa. Siguen reclamando, Eduardo. Y el tema de la llegada de los planes, yo te pregunto esto, ¿hay una diferencia con lo que llegaba de planes nacionales durante la gestión K con esta? No, en realidad hay una continuidad en relación a no tener una política para abordar la problemática global de los desocupados. O sea, no hay una política universal para dar respuesta a cada uno que se queda sin trabajo y permitirle seguir trabajando, cuando acá hay muchas cosas por hacer, particularmente la construcción de viviendas populares, que es un déficit enorme que hay, o mejorar el hábitat de los barrios, y podríamos, nosotros entendemos que el Estado podría garantizar trabajo genuino con un ingreso mínimo de ley, que permita que la gente tenga condiciones dignas de ley, no de un plan que es una precarización. Y sin embargo ninguno la quiere abordar, tanto el gobierno anterior como este. El gobierno anterior incluso no nos mandó, nos discriminó con relación a los programas Argentina Trabaja, que mandó a casi todo el país, y acá la provincia de Santa Fe no lo envió, con lo cual podríamos haber tenido laburo los compañeros que en este momento están en nuestra cooperativa ganando 1.000 pesos por mes. ¿Por qué no llegaron a esos planes? Creo que por varias razones. Una, como lo expresa el gobierno actual, en una entrevista que tuvimos con Pedrini, un funcionario que atiende a las organizaciones sociales a nivel nacional, dice: si nosotros abrimos la Argentina Trabaja en la provincia de Santa Fe, tendríamos que acordar con el gobierno provincial, los gobiernos municipales, y eso sería abrir la caja de Pandora, así nos dijo con esos términos. O sea, implicaría que el presupuesto de ellos se le desmadraría, y entonces, pero nosotros entendemos que si el problema... en efectivo un plan? Y un plan a valores actuales cobra 4.000 pesos por mes, lo han aumentado ahora a partir del acuerdo que hubo con la ley de emergencia social, y eso, una medida que tomó el gobierno ahora, parte del acuerdo con las organizaciones, pero igual es un valor muy bajo. Serían 48.000 pesos por persona por año, lo cual implicaría que si eso se llegara acá a la provincia... Personas desocupadas, ¿no? Personas desocupadas, porque tendrían que hacer una contraprestación de trabajo todos los días, digamos, sería una cosa interesante para, no solo para dignificar a la gente que por ahí no puede acceder al mercado laboral, que cada vez menos gente que lo puede hacer porque el laburo se ha achicado, se ha restringido todo, sino también para abordar la problemática de los jóvenes. Particularmente los jóvenes que sufren adicción y todo, tener la oportunidad de involucrarlo en una tarea, en un laburo, que a lo mejor su primer trabajo. Si eso se incluyera en la provincia de Santa Fe, nosotros estimamos que habría que arrancar con 10.000 puestos de trabajo en Rosario, 10.000 en la provincia de Santa Fe, sería aproximadamente 1.000 millones de pesos anuales que ingresarían a la provincia y serían gastados en el pequeño comercio del barrio, en la economía local. Sí, hay que, sería un gran cambio. Como clase media también representarnos, ¿no?, lo que es vivir con 4.000 pesos por mes. ¿Cómo? Es dificilísimo. Ubicar, digo, sí. como clase media tomar dimensión de que hay familias que viven con 4.000 pesos por mes. Sí, no en Santa Fe, no hay ningún programa de 4.000 pesos. Acá el programa que tenemos del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Argentina Trabaja es de Desarrollo Social de la Nación,
son 1.600 pesos por mes. Bueno, ¿Para hacer qué? Y son proyectos, distintos proyectos. En general nosotros lo resolvemos con trabajos en las cooperativas, hacemos tareas de desmalezamiento, zanjeo, una parte para mejorar un poco la situación que tenemos con los contratos municipales, porque los contratos municipales que tenemos, y sumados a subsidios provinciales, nos permiten de ingresos genuinos de las cooperativas nuestras pagar 1.000 pesos por trabajar a lo mejor 4 días al mes, una cosa así. Son mayoría mujeres, cabezas de familia. Acá hay una parte enorme de la población que queda fuera del mercado por más reactivación que haya. Imagínate con la recesión, las mujeres cabezas de familia, los jóvenes, los mayores de 40, bueno, todo eso están en la lona y sin ningún horizonte a la vista porque no hay ninguna política para abordar ese sector. La situación hoy en los barrios, tomando los últimos 10 meses, ¿está peor? ¿Está igual? ¿Va empeorando? ¿Es más grave? ¿Y por qué los reclamos son siempre en diciembre y no en marzo, en abril? Y porque en diciembre se tensa... Se pone lo que pasa todo el año, en diciembre es más evidente, porque en diciembre primero los precios aumentan, después la gente tiene la cita obligada con las fiestas, no lo puede eludir, y bueno, y eso implica que los problemas de todo el año en diciembre se ponen más al rojo vivo. Después que si tenés otras épocas, inicio de clase, por ejemplo, es complejo para las familias pobres, porque tienen que abordar todo el tema de que el pibe se... El uniforme, claro, zapatillas. Todo lo que implica el gasto extra de la escuela. Hojas. La gente va teniendo una economía de subsistencia mínima, donde resuelve la comida y un poquito más, el que puede, algunos ya no resuelven la comida. Y bueno, y cuando aparece algún gasto extra, aparece el reclamo. Nosotros además fuimos peleando durante año tras año que se provean alimentos frescos, cuestiones que permitan pasar con cierta dignidad, pero eso llega al universo de las organizaciones sociales y hasta ahí nomás, y no todas, y bueno, es el que la peleó más, a lo mejor consigue un poco más. Esa es la realidad que te impone un Estado que maneja la problemática social. Hablo a todo nivel, no hay políticas generales, universales, muy poco. Entonces, lo que hay que es la asignación por hijo, que tampoco les llega a todos los pibes, son 700 y pico de pesos por mes por pibe, para resolver salud, educación, comida, vestimenta, todo lo demás. ¿Por qué hiciste esa aclaración que no le llega a todos los pibes? Porque hay pibes que no les llega, el mismo gobierno está reconociendo de que... Está bien, pero vos lo conocés en la práctica, ¿por qué? Por distintas razones, porque no tiene la documentación en regla, porque a lo mejor el pibe que abandonó la escuela la pierde, claro. Por distintas razones, digamos, que hacen a la mecánica del programa de la asignación universal. Si el pibe que abandonó la escuela la pierde, estamos al horno. Y bueno, pero es así el mecanismo. Hay que presentar los certificados de vacuna, que entiendo que está bueno eso para promover ese tipo de cosas, pero digamos no tendría que ser un condicionante. En todo caso, cuando aparece el problema habría que ver, más que cortar el beneficio, atender, focalizar dónde está el problema para ver qué es lo que pasa. Pero en general la experiencia nuestra es que cuando aparecen, no es un Estado que va a la búsqueda de los problemas, ataja penales hasta donde puede y listo, digamos, esa es la... Entonces los presupuestos que hay son muy limitados, están más diseñados para abordar el conflicto, apaciguar el conflicto, que para ir al encuentro. Para trabajar, claro, sobre la problemática de la falta de empleo. Lo que pasa es que además tenemos problemas que son producto de la estructura del país, digamos. Tenemos un país dependiente, donde gran parte de lo producido nuestro se va para afuera, lo llevan las grandes empresas extranjeras. Hay un sector que controla la tierra, grandes terratenientes que se quedan con una parte de ese producido, y acá queda poco. Entonces un país que cada vez más en la última década o antes se fue haciendo
volcando al cultivo de la soja, como un monocultivo. Entonces, que es una producción que expulsa a la gente de su tierra de origen porque se resuelve con pocas personas, produce enormes ganancias para pocos, y la gente que vive en el campo, que realmente puebla las provincias y todo, se tiene que venir a los grandes centros urbanos a ver cómo puede vivir, porque en su lugar de origen ya no puede vivir. Y acá aunque son los más pobres entre los pobres, están mejor que donde venían. Acá en Rosario hay 150 villas miserias. Y no hay una política, sino que alguien me lo diga, que para decir, bueno, ¿cómo en un plazo de 10 años... ¿150? Sí, sí. ¿Con cuánta gente, Eduardo? Más o menos. Y debe haber 200.000 personas, calculo. En crecimiento, por lo que decís vos. Y eso, como está todo organizado, no es que todo el mundo se está volviendo para donde vino. La gente se va adaptando a cómo vive acá, tiene sus hijos. Tenemos, y acá conocen cuestiones... ¿Mayormente de dónde? Discúlpame. Y ¿verdad? acá hay muchos, por lo menos lo que nosotros registramos, muchos compañeros del Chaco. Claro. Chaco creo que ha sido una de las provincias más golpeadas por el tipo de país que tenemos y la crisis que tenemos. Ya la producción de algodón y todo prácticamente no se hace más. Y los pueblos originarios fundamentalmente están a la deriva. Tienen que venir acá a las grandes ciudades donde pierden su cultura, donde sus hijos son bombardeados por la droga, por toda la economía esta delictiva que hay, donde el Estado es cómplice. Y bueno, y hay una política realmente, nosotros vemos que el tema, por ejemplo, el tema de la droga es una política que apunta, que no es inocente ni es un negocio marginal. Me parece que el entramado que tiene con el Estado tiene que ver con que los pibes, esa fuerza activa, transformadora, que en toda la sociedad de la juventud acá la están haciendo pelota. Y creo que no es casualidad, porque es una juventud, en el tipo de país que tenemos, seguramente varios millones sobramos en relación a las producciones que hay que hacer, a pesar de que tenemos de todo. Y lo que sobra, para que no moleste, hay que neutralizarlo. Me parece que no es inocente el auge de la droga en los barrios y cómo eso ha bombardeado fundamentalmente a la juventud. Vos sabés que nosotros de la clase media es una persona formada y a la vez que conocés el terreno de la humildad, la pobreza, la marginación, tenemos un concepto, que si no hubiera pobres no habría inseguridad. Depende a qué le llame inseguridad. A la gente, el que no sabe, no hay peor inseguridad que no sabe qué comer hoy, y a eso a mucha gente le pasa. Por lo que entendemos el común de todos, la inseguridad, que ni siquiera a veces lo veo asociado a un concepto de delincuencia, porque por ahí los delincuentes de guante blanco manejan fortunas mayores y son más peligrosos muchas veces en cuanto al daño que genera el conjunto del país que el pibe que va y te roba un celular en la calle. Pero por la inseguridad como la entendemos todos y como la sufrimos todos, porque además la gente en los barrios sufre la inseguridad, claro, muchas veces más que lo que se vive en el centro. En los barrios frecuentemente hay enfrentamientos a tiros, hay muertes de pibes, ya sea el que está en la economía delictiva como el soldadito, como otro que... Como el que no, en los barrios conviven, digo, esas dos realidades. Y hay muchos barrios que la gente a las 7 de la tarde, digo, a ver, la enfermera, el trabajador de la fábrica, llegan a casa y no salen más. Bueno, y esa inseguridad, que es la que palpamos nosotros diariamente, que palpa cualquier persona que sale a la calle, que hay que reconocer que existe, y hay que tener una política hacia eso, no se resuelve solamente saturando los barrios de fuerzas represivas, donde nosotros vemos que se escapa, no se aborda la raíz del problema, que es es una inseguridad que tiene que ver con lo social. Creo que esta declaración de emergencia social que se ha hecho empieza a hacer un reconocimiento, con la ley esta que se aprobó, se empieza a hacer un reconocimiento del problema y empezar a hacer algunas herramientas. Pero acá nosotros tenemos un país que arrastramos problemas de 30, 40 años,
y que no lo vamos a resolver en 2 días. Acá lo que hace falta realmente es una política. Hace 20 años también nos decían que no lo íbamos a resolver en 2 días. Seguro. Eduardo. Alguna vez hay que empezar. Ya pasaron ¿no es 2 días por 10 y alguna vez que hay que empezar nos dijeron hace 50. Esta marginalidad que crea este tipo de país que tenemos, que estos gobiernos que tenemos de alguna manera lo sostienen, hay que abordarla de raíz, cuestionando en primer lugar que la gente pueda vivir en sus provincias de origen, que la tierra sea democratizada en la Argentina, ¿no? que esté en manos de unos pocos, que sea a su vez, históricamente, si uno busca la punta del piolín, se la afanaron a los pueblos originarios con un genocidio, o sea que son tierras logradas, muchas de ellas, o casi todas, por delito de lesa humanidad. Entonces, habría que reparar eso y abordar, empezar a construir todo de nuevo distinto, y en los barrios lo que habría que hacer es utópico. No, yo creo que era utópico. ¿Sabe por qué? Utópico, separarnos de los españoles. Nos vamos a juntar acá. Sí. Dentro de 10 años, vamos a estar 10 años más viejos. Y vos me vas a decir, y alguna vez hay que empezar. Esto no se arregla en 2 días, no es cuestión de magia. Ya lo sabés cuántas veces lo escuchás. Vos también lo escuchás. Yo creo, mira, hoy... Creo que una de las últimas notas que me mandó Florencia a cubrir fue un corte que hacían ustedes en Circunvalación y Baigorria, pidiendo planes. La llegada de planes trabajar, creo que eran a la provincia de Santa Fe, que no habían llegado. Argentina trabaja. Argentina trabajera. Me miraba el tiempo. Estamos peor. Sí, seguro. Con gobiernos como los que tenemos vamos a ir peor. Está bien, cambialo, sacalo. Macri se dedica a jugar al golf. Vamos, Pablito y yo. Y bueno, habría que ver. En primer lugar, me parece cómo se pone en cuestionamiento la propiedad de la tierra en la Argentina. No la de los pequeños y medianos y lo que son herencias familiares y que, bueno, tienen... Pero acá hay problemas con gente, Eduardo, y vos los ves. Uno de ellos es el siguiente, y que yo no escucho estadística. Y esto, corregime si me equivoco, vos sos el más cercano. La edad de maternidad de las niñas pobres o muy humildes ha bajado terriblemente. Sí. Ya a los 18, 19 han tenido 3 o 4 apariciones. ¿Estamos en emergencia o no estamos en emergencia? Y sí, seguro. Por eso creo que hay que hacer cambios profundos. Yo creo que si no se dan las posibilidades de laburar, de estudiar, y además se sostiene eso con una política constante, donde se invierte presupuesto, donde tengamos continuidad de políticas de Estado. Sí, tenemos una porque política porque cuando hablamos de seguridad no es más gendarme, no es más policía. Claro. Y yo coincido en que hay que comenzar, en algún momento tenés que empezar. Y tenés que empezar con educación, con trabajo, con más presupuesto para seguridad. Hay que abrazar a los pibes, no pedirle los documentos. Ese es el problema. Hay que ver qué pasa, cómo es. Los pibes tienen que tener alguna... ¿Cuándo un pibe se hace delincuente? ¿A qué edad? La droga está introduciéndose en los pibes a veces 8, 9 años, 10 años empiezan con el Pusirran u otras sustancias. ¿Cómo resolvemos eso? Primero hay que liquidar el narcotráfico. Ahora, ¿quién lo hace? Si tenemos un Estado que... No, y llegando al barrio antes, está todo... llegando al barrio antes de que ese chico llegue al Pusirran, mandándolo a la escuela, dándole la posibilidad de club, digo, son políticas sociales, hay que cerrar, son políticas sociales. Y en algún momento hay que empezar. No digas más eso porque me hace mal. Estoy cansado de escuchar, en algún momento hay que empezar. Esto no es cuestión de magia, estamos estudiando, estamos trabajando. Vamos a evitar todo eso. Perdón. Bueno, alguna vez tendremos que gobernar los de abajo. Y el pueblo argentino tiene que ser dueño de su destino. Como lo soñaron los patriotas de mayo de 1810. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene, el próximo. Gracias.